Me acuerdo que el primer día llegué el último, había en una esquinita una mesa con un ordenador solo. Y yo, esa es la mía. En el vídeo de hoy tenemos a Diego de San Sebastián, que ha estudiado tanto el grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes como Desarrollo de Aplicaciones Web. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo vas? ¿Cómo fue eso de estudiar informática? Porque empezaste con el grado medio. ¿Ya te gustaba la informática a los 16 años al terminar la ESO? ¿O cómo fue un poco tu experiencia en este sentido? Sí, ya me gustaba de antes. De hecho, yo realmente iba para ingeniero mecánico. Me gustaba mucho la mecánica, coches, motos. Me veía todo lo de MotoGP. Yo todo lo que hiciera brum brum me estaba todo el día mirando. Y luego me presentaron un ordenador. Me acuerdo mucho, lo típico, a los niños a jugar videojueguitos. Me acuerdo mucho del Metal Slug, que era lo que me pasaba jugando todo el día en la casa de un amigo que tenía el ordenador. Y de ahí en adelante era como, pues, ¿cómo se hace esto? Y desde pequeño siempre fue informática, a partir de ahí, que fue como a los 5 años, informática y programación. Bueno, descubrí en un futuro que eso se llama programación, lo que va por detrás de lo que vemos. Pero hasta entonces era como, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué? O sea, en tu caso fue, ¿no?, que empezaste ahí con los videojuegos un poco, ¿no? Y a partir de ahí te picó un poco la curiosidad de, ostras, ¿cómo se haría un videojuego? ¿Cómo se haría no sé qué, no? Y te fue un poco a poco, ¿no?, interesando el mundo de la informática. Eso es. Entonces, tú terminaste la ESO, ¿no? Y ya directamente fuiste a un grado medio. Sí, yo era el único. De hecho, en mi clase éramos 20 largos, 26 o así. Y yo era el único que estaba claro que iba a ir a grado medio. Aunque no tenía muchas ganas de hacer bachi, estudiar 2 años más, algo que no me interesa. Entonces viste esta oportunidad que no sé si ya la conocías o te la presentaron en el instituto. ¿Cómo fue un poco? Recuerdos vagos en realidad, creo que me la presentaron. Ya sabía yo que quería hacer algo directamente, o sea, ponerme en práctica, digamos, manos a la obra. Y luego nos dijeron bachi, y la otra alternativa es que siempre te la venden un poco te la venden pobre. Sí, la verdad que sí, eso siempre, ¿eh? Ahora ya igual no se ve tan mal, ¿no?, la formación profesional, pero sí que hace unos años era como, bueno... Sí, es como, tienes esto, pero... Y todos mis profesores me decían... Porque un compañero y yo éramos estábamos repartidos en 2 clases, entonces justo yo estaba en A y él en B, y éramos los que... No funciona el ordenador, pues me llamaban a mí o le decían a él. Y aunque todo el mundo sabía que yo iba a hacer informática, era como... Pero podrías hacer bachi también. Y ya, no, gracias. Pero claro, tú la idea de la universidad no la contemplabas. Tú preferías ya directamente ponerte ahí manos a la obra a algo más específico, ¿no?, que te gustara más en este caso. Sí, bueno, sí, la universidad perdió peso realmente con el tiempo en mi mundo, en mi cabeza. Antes sí que era como, quiero ser ingeniero. Luego me di cuenta de lo que era hacer la carrera y de todo lo que envolvía. Y ya pasó a ser quiero ser ingeniero, pero para darme la palmadita en la espalda de que soy ingeniero. Y luego dije, la palmadita en la espalda no vale lo suficiente. Y miras estadísticas y eran como el 80% lo deja al tercer año porque le sale curro. Entonces, tienes el curro, pues no tienes mi palmadita en la espalda, no me sirve. Así que 2 años y... Era como un reto personal más que otra cosa, sí, ¿no? Realmente de, mira, tengo ahí el papelito que dice que soy ingeniero, ya lo he conseguido. Sí, y se quedó ahí. Vale, entonces, para entrar a grado medio, ¿por tu zona hay muchos institutos que impartan estos estudios o te fue bastante difícil así encontrar algún lugar para estudiar? Yo vivo en un pueblo que está a media hora de San Sebastián y justo al lado sí que hay un instituto donde dan estos 2 grados, pero no, yo como que quería salir de aquí, del pueblo. De los 2 pueblitos, y Donosti, San Sebastián tampoco es la gran ciudad, es otra gente por lo menos, es gente que no me conoce en principio y es evadirme un poquito. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Te fuiste a uno más lejano? Okay. Sí, me fui al San Sebastián, que tampoco, a ver, es 25 minutos en tren. Perfecto. ¿Y entraste con la nota de la ESO o necesitaste algo más? ¿Cómo fue un poco esto? No, con la de la ESO. Con la de la ESO. No me acuerdo cuál era, pero sí. Vale. Y entonces tú llegaste a grado medio, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, Administración de Sistemas Microinformáticos y Redes. Aparte de lo que te había interesado un poco y habías toqueteado un poco, tampoco tenías grandes conocimientos, ¿no? Imagino.
Bueno, no tan en específico, por ejemplo, en grado medio te dan redes. Entonces, o cómo configurar un DHCP. Yo no sabía lo que era eso, pero lo que es abrir un ordenador, arreglar, cambiar piezas o cualquier cosa. O sea, no era la primera vez que veía un ordenador, ni era la primera vez que andaba por internet. Entonces llegaste y ¿qué tal el primer año? ¿Cómo fue, pues, de repente empezar a estudiar solo informática, específicamente informática, a nivel de dificultad, cómo fue también un poco? Divertido, en realidad divertido, porque ya era como vas a clase y claro, no me conocía nadie, entonces normalmente mucha gente era como voy a clase porque están mis amigos. Aquí no tengo amigos. Y yo justo llegué, me acuerdo que el primer día llegué el último, había en una esquinita un ordenador, una mesa con un ordenador solo y yo, esa es la mía. Obviamente todo el mundo era como a reunirse con gente, yo no quiero que me molesten, yo llego con mi música, me siento y hago mis cosas. ¿Qué ritmo de trabajo tenías? Quiero decir, ¿te ponías cada día, por ejemplo, a hacer cosas en casa o simplemente aprovechabas el tiempo en clase y luego en casa te quedabas bastante libre? ¿Cómo era un poco tu rutina en ese sentido? Aprovechar el tiempo. Desde muy temprana edad aprendí a, si estás haciendo algo, estás haciendo eso. Que aparte yo siempre he tenido, llevo currando desde muy joven, desde los 15. Antes entrenaba atletismo, luego hacía otro tipo de deportes. Entonces yo salía del instituto y tenía que ir al tren. O sea, no tenía luego tiempo. Tenía que ir al tren, comer, ir a entrenar y luego ir a currar. Y ya eran las 10 de la noche para eso. Entonces ya está, no hay tiempo. Por las malas aprendiste, ¿no? A aprovechar el tiempo en clase, que si no luego ya no te da la vida para tanto. Sí, y luego con eso vas pillando, es como una bola de nieve, se hace más grande, más grande, más grande, y de vez en cuando hacía las tareas que tenía que hacer, y yo me ponía a estudiar otras cosas o a leer. Me acuerdo que me estaba sacando el FIRST, así que me ponía a hacer test o leer cómics de Rick y Morty. Eso fuera divertido. Cuando terminaba, siempre cuando terminaba. Entonces, dices que la que era un poco así más complicada de las redes, ¿no? Pero que primero te lo sacaste bien en general, ¿no? Mayores complicaciones. Sí, muy tranquilamente. Vale. Y entonces llegaste a segundo. ¿En segundo notaste un gran cambio a nivel de dificultad o también se podía sacar pues con el mismo ritmo de trabajo que llevabas de trabajar en clase principalmente y si te tocaba hacer alguna cosa en casa, pues tía? No, nunca hice nada en casa. Siempre en clase y también sí que había una presión un poco mayor porque ya no son los 9 meses normales, son 6 y luego te vas a prácticas. Realmente prácticas era como mi objetivo de eso sí que me dan nervios, me dan casi como cosa. Aparte, yo quería hacer lo del Erasmus, entonces terminé en Praga, de hecho, haciendo prácticas. Pero bien, al final, ahí en ese grado lo que se da ya para segundo es servicios. Y montar servicios, que sí, configurar DNS, DHCP, y que se vean o que no se vean. Microredes, te pones y bien. Y vas haciendo. Y en segundo, ¿qué asignatura dirías así que te pareció más complicada? No sé si hacíais ya algo de programación, aunque fuese muy básico. ¿Qué hacíais un poco? No se hacía nada de programación, si no recuerdo mal. Como mucho te introducían a ver, no es programación, pero bueno, los típicos comandos de Excel, de buscar V y buscar. Eso era lo más cercano a programar, porque de vez en cuando tenías que poner un si pasa esto, hace esto y condicionales si y todo esto. Eso es. Entonces, segundo, igual, te lo sacaste bien trabajando todo en clase. Imagino que llegó marzo así, ¿no? Y se acabaron las clases y empezaban las prácticas, ¿no? Eso es, sí. Y dices que tú hiciste un Erasmus. Sí, ahí hubo tensión, porque no iban todos aparte, eran como las mejores notas, ¿no? Y hubo tensión, no tanto en cuanto a notas, pero papeleo. De hecho, casi me quedo fuera por no enviar un papel sin querer. ¿Y a qué empresa llegaste allí en Praga? No sé si fuiste con algún compañero que estaba por ahí cerca tuyo y compartíais experiencia o te tocó ir solo por ahí a una empresa. ¿Cómo era un poco todo eso? No, fuimos un compañero de clase y yo, sí fuimos. De hecho, compartimos piso también, que apenas habíamos hablado durante el curso, porque es lo típico que hacéis un grupo y te quedas en ese grupo y... y ya, sí, te acomodas ahí. Eso es. Entonces, no, fuimos los dos a la misma empresa. Yo iba a ir a un banco y él a la empresa en la que terminamos.
Y luego un día antes, un domingo, me escriben, oye, que al final no vas a ese banco, que vas donde el otro, me va el otro chaval también. ¿Y ellos a qué se dedican? Se dedican a dar soporte técnico a empresas bastante bien. A me acuerdo, la más conocida sí es Mastercard. Sí, era una empresa, sí, tenían un montón de sedes por todas partes. Y ahí se me dio bastante bien lo que me pusieron a hacer. Y yo terminé trabajando con un equipo de Finlandia o algo así. Hacíamos como, o sea, no eran videollamadas, eran llamadas normales y luego hablábamos por Anydesk, creo que era, o TeamViewer y el blog de notas. Y en un día normal, ¿qué te tocaba hacer a ti en esa empresa? Bueno, hicimos de todo, en realidad. Al principio lo típico, no te conocen, no saben ni qué sabes hacer ni cómo eres de personalidad como persona. Entonces, al principio, instalar Windows. Que no va el teclado, a ver qué le pasa. Que no sé qué, que poner antivirus. Arregla lo típico de intern. Hay una frase en inglés que es intern work, que es como dáselo al que viene de prácticas. Tuvimos que llevar un montón de servidores a otra ciudad. Y era como, el trabajo de 2 días fue meterlos en furgonetas, meter servidores, un montón de servidores. Ordenar, típico, donde tienen guardadas las cosas. No sé, ahora no me sale la palabra. Tipo almacén o algo así. Eso es el almacén. En grado medio, ¿erais todos chicos? ¿Había alguna chica? Porque normalmente hay pocas chicas estudiando informática. ¿Cómo era? Sí, pues en primer año éramos todos chicos, en el segundo llegó una chica. A grado superior, sorprendentemente, la primera semana habían como 3, 2 desaparecieron y se quedó una solamente. Vale, se quedó una valiente ahí hasta el final, ¿no? Sí. Seguiste estudiando en el mismo instituto, imagino que accediste con la nota de grado medio sin problemas porque te iba bien, ¿no? Eso y llegaste a DAO. ¿Qué tal el primer año de DAO? Que ya imagino que hacías programación, ¿no? Al principio pseudocódigo, te explican lo que son las bases y te van cambiando el chip de cómo tienes que pensar. ¿Y qué tal? Porque haciendo JavaScript, no sé si a ti o a tus compañeros se os acumularon muchos lenguajes ahí en la cabeza y os saturasteis o lo pudisteis llevar bien ahí trabajando bastante. Al principio te acostumbras a Java y cuando empiezas con JavaScript es un poco raro. Y cuando tienes que aprender a manipular el DOM y tal desde el propio JavaScript, al principio era un poco raro, pero bueno, al final la mayor parte de lo que te enseñan es a que desarrolles y cojas soltura con la lógica, entonces iterar una lista en JavaScript o en Java es lo mismo. Sí, al final la lógica es muy parecida, es más el cómo se ejecuta en cada lenguaje, que a lo mejor un lenguaje es más estricto o otro menos y tal, pero al final es muy parecido todo. Pero en principio, aunque hubiese muchos lenguajes de programación y tal, ¿te lo pudiste sacar bien primero o sin mayores dificultades? ¿O hubo alguna sí que se atascó? No por el lenguaje en sí, pero como que me costó un ratito de más, de hecho. Pillar la lógica y el chip de programación. Así que los primeros 2 trimestres justito, tirando a mal, pero ya luego como que me dio una epifanía. En pandemia justo nos pilló y ahí fue como la primera vez que empecé a hacer más que en clase y era todo un proyecto. Entonces ahí como que ya aprendí más. Con ejercicios de lógica básicos, así como sueltos, no. Pero con ese último proyecto fue como más desarrollo. Cuando te iluminaste. Y entonces, pasaste a segundo bien. En segundo, me imagino que viste más lenguajes de programación. ¿O seguiste viendo los mismos más o menos? Le dimos un poco más de caña a JavaScript. Bueno, a JavaScript también, pero a jQuery. A jQuery. Aprendimos PHP, el framework de Laravel. Estuvimos todo ese año. Java, no lo tocamos, de hecho. En segundo ya no era... Era más PHP. Enfocado a web todo ya. Este año, a nivel de dificultad, ¿seguías pudiéndotelo sacar bien trabajando en clase o te llevabas ya mucho más trabajo a casa en comparación? No, en superior el primer año fue el que me costó un poco más, pero seguía sin hacer nada en casa porque tampoco tenía tiempo. Menos mal me dio la epifanía. Yo confiaba en que en algún momento entendería las cosas. Y el segundo... No, además era un poco raro porque era pandemia, si no nos sueltan a la semana siguiente, no te soltamos, vuelves a casa, era un poco raro. Pero no tampoco me traía
trabajo a clase. Y en segundo también hiciste prácticas, ¿no? Al igual que en segundo de grado medio, imagino. ¿O cómo fue un poco eso? Eso es. Sí, prácticas desastrosas. En grado medio, lo típico de en las prácticas no haces lo que deberías estar haciendo. Las de grado medio. Yo salí de grado medio diciendo que va, se hace. Se hace lo que estudias. O se hace cosas de informática, ¿no? Que hay gente que te dice que está limpiando suelos. Pero en grado superior, volvió el mito. Los mitos existen, o sea, las frases estas populares existen por algo. Y resultó ser, ni siquiera era de desarrollo web, terminó siendo como hacer dashboards, no era en Power BI, pero era de ese, era como muy business intelligence y analizar datos y de nuevo bases de datos, lo que no me gusta a mí, y bases de datos enormes. Y fueron, a la primera semana fue como, qué pereza, y luego dije, bueno, ya que tengo que hacerlo sí o sí, vamos a intentar aprender a llevarlo lo mejor posible. Aprendí algo de tanto del mundito como de explicación que usaban, pero tampoco era como que... O sea, si me cogían, de hecho fui al final, al terminar, fui y le dije si me vais a coger o no, pero era como, si en un mes me sale algo me voy a ir. O sea, simplemente como por tener ese ingreso en algún momento, pero... Y ya para finalizar, ahora que ya sabemos un poco de tu vida, ya te conocemos mucho mejor que hace media hora, ¿qué le recomendarías a alguien que esté viendo este vídeo y que tenga dudas sobre si estudiar tanto el grado medio como el grado superior de programación? ¿Qué le recomendarías a esa gente o qué consejo le darías? Completamente, siempre he pensado que cualquier cosa que vayas a estudiar, que te guste, o sea, míratelo antes. De hecho, justo te dan las materias y te ponen luego entre paréntesis más o menos qué va a ser. Míratelo antes y que te guste. Porque ahí en la informática te encuentras mucho que, por ejemplo, a mí la informática me gustó y me entró primero por los videojuegos. Pero llega un momento, pero yo tenía 5 o 6 años. Cuando vas a estudiar informática hay gente que yo creo que cree que es jugar videojuegos durante 6 horas. Y no exactamente. Es bastante más decepcionante que eso. Eso, entonces, que te guste. Ha salido en otra charla que hemos hecho, ese tema. Claro, es que te guste y si te gusta y entiendes que va a ser un quebradera de cabeza durante mucho tiempo y la barrera de entrada para mí fue más o menos complicada en cuanto a la programación, no a la informática per se, pero a la programación sí. Pero siempre, si te gusta, inténtalo, a la mala lo dejas y pruebas otra cosa. Pues nada, Diego, yo creo que lo podemos ya dejar por aquí. Creo que has contado muy bien toda tu experiencia y te doy las gracias de parte mía, de todo el equipo y de toda la gente que está viendo este vídeo, que seguro que a mucha gente le ha servido tu experiencia, sobre todo también la parte del Erasmus, que creo que eres de los pocos que lo ha hecho y lo ha venido a contar y seguro que a alguien más le interesa. Y pues nada, te deseamos que te vaya muy bien. Vamos a dejar, si quieres, el enlace de tu perfil de LinkedIn en la descripción del vídeo, por si alguien te quiere contratar o contactar o lo que sea. Y pues nada, muchas gracias y que vaya bien. Hasta pronto. A ti. Adiós. Adiós.